Saludos estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a reforzar un poco los conocimientos vistos en la clase presencial. Vamos a hablar un poco sobre hipótesis, recordando que una hipótesis es cualquier conjetura a priori y evaluable sobre una realidad o fenómeno de interés. Las hipótesis pueden ser nulas o alternativas. La hipótesis nula es la que no admite algún cambio en la realidad, sino que todo sigue como ha estado presente en tiempos pasados. Y la hipótesis alternativa son todos aquellos cambios o relaciones entre variables que no han sido comprobados en investigaciones pasadas. Una prueba de hipótesis es un procedimiento para evaluar la veracidad de la hipótesis planteada. Para esto es importante tener en cuenta lo que es un parámetro y lo que es un estadístico. Los parámetros son valores estadísticos que provienen de la población, de estudios poblacionales. Y el estadístico son valores que se obtienen de la muestra. Generalmente, lo que se hace en un estudio o en un contraste de hipótesis es verificar si los valores del estadístico se mantienen o son similares a los del parámetro o si ha habido algún cambio significativo entre estos. Para hacer este tipo de estudios se usan diferentes herramientas estadísticas. Sin embargo, en este momento vamos a enfocarnos en el análisis de variables paramétricas, para lo cual debemos tomar en cuenta la curva de distribución normal, en la que vamos a obtener la probabilidad de que ocurra el evento que estamos estudiando, es decir, de que la hipótesis nula se acepte o se rechace. Esto lo vamos a hacer a través del contraste de hipótesis. Hasta ahora nosotros hemos visto el contraste de hipótesis simple y el contraste de hipótesis compuesta. En este video voy a reforzar lo que abordamos sobre la prueba de hipótesis simple. Es importante, antes de hacer la prueba de hipótesis, tener bien claro las regiones críticas que se pueden presentar. Entonces, recordando que los parámetros pueden ser la media poblacional o la proporción poblacional, nos encontramos con tres posibles tipos de contraste. Primero vamos a encontrarnos con la prueba bilateral o a dos colas. Esta se enfoca en comprobar la diferencia entre los valores obtenidos en la muestra y los valores que establece el parámetro. Simplemente plasma diferencia entre esos valores y entonces nos vamos a encontrar que el valor crítico va a estar distribuido en los dos extremos, porque no nos importa si es mayor o menor, solamente que sea diferente. Entonces ambos extremos deben tomarse en cuenta. Entonces nos encontramos con el valor crítico, la zona de rechazo de la hipótesis nula, la zona de aceptación de la hipótesis nula, y tomar en cuenta también que el área de rechazo o nivel de significancia que nos dan en el enunciado debemos dividirlo entre dos, porque vamos a trabajarlo en los dos lados de la curva normal. En el segundo de los casos nos encontramos con la prueba unilateral con cola hacia la derecha, en el que la hipótesis nula nos indica que la media va a ser menor o igual a un valor dado, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que la media es mayor a ese valor indicado. Aquí en la zona de rechazo de la hipótesis nula se encuentra solo al lado derecho de la curva. Luego nos encontramos con el tercer caso, en el que es la prueba unilateral con cola hacia la izquierda, en el cual la hipótesis alternativa nos está indicando que la media va a ser menor al valor dado. Por esa razón, la zona de rechazo va a estar del lado izquierdo de la curva. Aquí tenemos que tomar en cuenta entonces el nivel de significancia, que lo vamos a tener identificado con alfa. Siempre va a haber una relación entre el nivel de significancia y el nivel de confianza, ¿okay? Porque ambos se complementan.
El procedimiento metodológico para realizar una prueba de hipótesis. Primero, identificar el tipo de contraste, luego establecer el tamaño de la muestra. Esto antes de iniciar el paso a paso, debemos tener claro esto. El tipo de contraste puede ser bilateral, unilateral de cola derecha y unilateral de cola izquierda. Y el tamaño de la muestra. Si es menor de 30, se usa el estadístico T, y si es mayor de 30, se usa el estadístico Z. En este caso vamos a hablar sobre el estadístico Z, que es el que hemos visto en clase. Procedimiento metodológico para realizar una prueba de hipótesis. Primero el planteamiento de la hipótesis, luego la fijación del nivel de significancia, la selección del estadístico de prueba, es decir, las fórmulas que se van a utilizar. Básicamente vamos a estar trabajando con dos estadísticos de prueba, que es la media o la proporción. La fórmula para la media es la que tenemos acá, donde esto es el error estándar. El error estándar se calcula con una fórmula, si es para la media, y cuando estamos hablando de la proporción, entonces esta es la fórmula y el error estándar se calcula con esta fórmula que ustedes tienen anotada allá. Luego se hace la regla de decisión para rechazar H sub 0, el cálculo del estadístico de prueba y la decisión estadística. Finalizando con la conclusión. Entendamos que la conclusión siempre va a tener relación con el enunciado. Vamos a un ejemplo, el mismo ejemplo que vimos en clase. Entonces, en un estudio realizado en el Hospital Universitario Ángel Arralde para conocer las medidas antropométricas de los recién nacidos durante los últimos años, se encontraron los siguientes datos. Vamos a trabajar aquí con el enunciado B. La diferencia en el peso promedio de los varones es estadísticamente significativa con respecto a su promedio normal, con un nivel de significancia de 0,01. Estos son los datos que nos dan el procedimiento metodológico. Tenemos los datos, ¿okay? Tenemos la media de la muestra, tenemos la desviación estándar, tenemos la muestra en sí. En este caso nos vamos a enfocar en los 256 niños y tenemos el parámetro con un nivel de confianza de 99%. Hacemos el procedimiento previo, identificamos el tipo de contraste, decimos que es bilateral porque nos están hablando de la diferencia en el peso, no nos están especificando si es mayor o es menor, solo que es diferente, ¿okay? Luego establecemos el tamaño de la muestra, por supuesto 256 niños es mayor que 30, es decir que vamos a usar el estadístico Z. Planteamiento de la hipótesis. Como es bilateral, nos encontramos con que la hipótesis es la siguiente. H sub 0 indica que hay una igualdad entre los valores y H sub 1 indica que hay una diferencia. Esta será nuestra hipótesis. Lo planteamos aquí, H sub 0, la media es igual a X, H sub I, la media es diferente de X. La fijación del nivel de significancia. Sabemos que el nivel de confianza es de 99%, lo pasamos a decimal, es 0,99. Ya conociendo que el nivel de significancia es igual a 1 menos el nivel de confianza, entonces 1 menos 0,99 nos da 0,01. Como el contraste es bilateral, debemos dividirlo entre 2. 0,01 entre 2 nos da 0,005. Una vez que tenemos el valor de la cola, establecemos el procedimiento. Cuando es una cola, necesitamos restarle a 5.000, a 0,5000, 0,0050. O lo que es lo mismo, el valor de la cola. Esto nos da 0,4950. Si nos vamos a la tabla, 0,4950 lo tenemos acá. Resulta que la distancia entre este valor y este valor es la misma. O sea que Z es igual a 2,57 o 2,58. ¿Qué hacemos? Usamos el número intermedio entre los dos. Podemos agarrar cualquiera de los dos y está bien. Entonces Z tabular, o lo que otras personas llaman Z crítico. A mí no me gusta decirle Z crítico porque esta C tiende a confundirse con el Z calculado, ¿no? Yo prefiero colocarle Z sub T para que sepamos diferenciarlo, tener presente que es el que está relacionado con la tabla de la curva normal. Entonces el Z tabular o Z crítico es de
2,575. Seleccionamos el estadístico de prueba. Como lo que estamos trabajando es con la media, entonces el estadístico de prueba vendría siendo z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre el error estándar, calculando el error estándar con esta fórmula. La regla de decisión. Entonces, la regla de decisión dice que se rechazará h sub 0 si z calculada es menor a menos 2,575 o mayor a 2,575, ¿ok? Porque es bilateral. Hacemos el cálculo, sustituimos los valores que tenemos en el enunciado, los sustituimos en la fórmula, aquí de una vez ellos van colocando los valores, y eso da un total de 23,25. Si vamos a la curva normal, estas son las dos colas, menos 2,575 y 2,575. Si se pasa de esos valores críticos, es la zona de rechazo de H sub 0. Y resulta que 23,25 es mayor que 2,575. Es decir, que está en la zona de rechazo de H sub 0. Una vez que tenemos eso, hacemos la decisión estadística. Dado que z calculado, el valor que calculamos con la fórmula, es mayor a 2,575, se rechaza la hipótesis nula con más de un 99% de probabilidad de certeza. La diferencia observada no podría ser atribuida al azar. Es estadísticamente significativa, por lo tanto, hay evidencias para considerar que lo planteado en la hipótesis de trabajo pueda ser cierto. Luego vamos a la conclusión, que es simplemente tomar en cuenta el enunciado. El enunciado nos habla de los niños del Ángel Larralde. Entonces, es significativa la diferencia observada entre la estatura de los varones nacidos en el Hospital Ángel Larralde en los últimos años con respecto al promedio considerado como normal en la población. Y esto sería todo el procedimiento para calcular el contraste de hipótesis. Lo importante es tener claro el tipo de contraste y seguir el paso a paso. Esto no tiene pérdida. Bueno, espero que este repaso sea de provecho para ustedes. Ahora lo que toca es practicar.